Les enviamos un cordial saludo desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México, a través de nuestro Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Bueno, como directora de este Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, soy la doctora Silvia Ramos, directora del instituto, y nos toca dar comienzo a este importante evento virtual en el marco del 10º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y segundo Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático, con el conversatorio denominado La Problemática Ambiental en Tuxtla Gutiérrez, Retos y Oportunidades, que abordarán los investigadores de nuestro instituto, del Cuerpo Académico en Cambio Climático y Contaminación Atmosférica, que lo constituyen los colegas, el doctor Emmanuel Díaz Mijenda, el doctor William Vázquez Morales, la doctora Andrea Venegas Sandoval, la doctora Gabriela Narciso de Lima y el doctor Marcelino García Benítez. Pues muy bien, con esta actividad empezaremos a abordar esta importancia de los temas de cambio climático, lo cual sin duda alguna cobra ya mucha importancia en el marco de la pandemia COVID-19 y el llamado, por supuesto, no solo a la comunidad científica, sino a la sociedad en conjunto a que redoblemos esfuerzos para las iniciativas dirigidas a la mitigación, adaptación al cambio climático. Aquí escucharán las aportaciones de nuestro cuerpo académico en cambio climático y contaminación atmosférica, así como los retos al que nos enfrentamos en tiempos de pandemia. Saludo con mucho afecto finalmente a los colegas de la UNAM y de otras universidades e instituciones que organizan este importante Congreso de Investigación en Cambio Climático desde Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y desde nuestro Instituto en Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Bienvenidos, pues damos paso ya a los colegas que abordarán esta temática. Adelante, doctor Emanuel. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos. He de mencionar que Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, en los últimos años ha experimentado un desarrollo urbano acelerado y con poca planificación. Esta situación atrae la atención cuando consideramos que los agentes biofísicos a nivel local, como son el clima, el relieve y la vegetación, están estrechamente relacionados con el uso de suelo. De acuerdo a algunos autores, la modificación de estas características puede reflejarse de manera negativa en la meteorología local e incluso podría tener consecuencias a nivel regional. Algunas de las problemáticas asociadas serían las inundaciones, la contaminación del aire, la formación de islas de calor, entre otros, ¿no? Es en ese sentido que agradecemos de antemano su interés y la asistencia a este conversatorio titulado Problemáticas ambientales en Tuxtla Gutiérrez, retos y oportunidades, en el cual contaremos con la participación de los siguientes investigadores, miembros del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, bajo el siguiente orden, ¿no? El doctor Marcelino García Benítez, quien abordará el tema de inundaciones urbanas, quien es doctor en urbanismo, cuyas líneas de investigación son habitabilidad urbana, población y medio ambiente, riesgo y vulnerabilidad socioambiental urbana a distintas escalas geográficas, problemas socioambientales actuales e impacto de fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en el territorio. Inmediatamente después tomará la palabra la doctora Gabriela Narciso de Lima, quien abordará el tema de los cambios de uso de suelo y sus impactos en la meteorología local, en este sentido relacionado a las formaciones de islas de calor. Ella es doctora en ciencias con especialidad en geografía física, ¿sí? Sus líneas de investigación son clima urbano, mitigación y adaptación al cambio climático, gestión integral del agua, planificación territorial y la calidad ambiental urbana. Después tendremos la participación del doctor William Vázquez Morales, quien abordará el tema de áreas verdes urbanas. Es doctor en ciencias de la tierra y sus líneas de investigación son clima, sus líneas de investigación son modelación meteorológica a escala urbana y calidad del aire,
islas de calor urbano, manejo de vehículos aéreos no tripulados para la meteorología urbana e inventarios de emisiones. Y finalmente tendremos la participación de la doctora Andrea Venegas Sandoval, quien abordará el tema de educación ambiental como medida de mitigación a las problemáticas ambientales. Sus líneas de investigación son agroecología, dinámica y resiliencia de sistemas socioecológicos, manejo sustentable del suelo, ¿sí? Educación y la educación ambiental para la gestión de riesgos. Cada uno de los participantes contará con un tiempo de 8 minutos para abordar el tema en cuestión, por lo que les agradeceremos tener apagados sus micrófonos y en caso de tener alguna pregunta, las podremos atender al finalizar la intervención de nuestros colegas. Sin más, le voy a ceder la palabra al doctor Marcelino. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos, a todo el público que está asistente a este evento. Bueno, esperamos que esto sea de interés para cada uno de ustedes. Y bueno, me toca iniciar esta ronda de parte del evento de conversatorio, hablando acerca de lo que es las inundaciones urbanas. Entonces, voy a proceder a poner mi presentación. Adelante, Marcelino. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, una vez que los procesos de la situación geográfica del estado de Chiapas y en específico de la ciudad de Tuxtla, pues tiene una relevancia muy importante en la región sur-sureste, que es donde nos ubicamos, aquí entre el Golfo de México, que es la parte norte, y el Océano Pacífico, en la cual pues la presencia de lluvias en diferentes momentos del año, pues genera una serie de humedad que propicia diferentes tipos de eventos. En el verano, lo que es los meses de junio, julio, agosto, septiembre, se presentan lluvias de circulación atmosférica en la cual se establece cuáles son los mecanismos que atraen la humedad hacia la parte interna, hacia la parte continental, y en la cual se establece pues una circulación de lluvias estacionales que son parte de la temporada que se establece en esta zona. Sin embargo, otro fenómeno muy importante que atrae humedad y que atrae lluvia son la presencia de ciclones tropicales, en la cual tenemos estamos ubicados dentro de una zona de tránsito, tanto de fenómenos que se originan tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe y que se forman en las costas del Pacífico, y que estas, al tener ciertas dimensiones, pues generan nubosidad y por lo tanto lluvia, que asociado al tipo de relieve, pues tenemos que generan volúmenes importantes en algunos a distintas distancias en las cuales nosotros estamos ubicados. Y por otro lado, en el invierno, pues se presenta los nortes, que es fenómenos de masa de aire frío que al atravesar el Golfo de México descienden de la parte norte y adquieren humedad, al cual llegar a la ciudad, pues generan importantes lluvias que se propician en la parte central del estado de Chiapas. Los tipos de inundaciones que normalmente se establecen en la región pues son de origen pluvial, en la cual pues influyen todos los factores de circulación, como son los ciclones tropicales, las lluvias orográficas, que son originadas precisamente por el rompimiento de esta masa húmeda en las partes altas del sistema orográfico, las lluvias invernales, que es precisamente esa humedad que llega asociada a los frentes fríos, y las convectivas, que se dan principalmente en el verano. Otro son las fluviales, que es precisamente al tener distintos tipos de suelo con diferentes capacidades físico y químicas, pues generan una acumulación de lluvia al no tener una distinta capacidad de absorción al subsuelo, pues generan que estas lluvias se generen en el sistema fluvial de la ciudad y por ende pues generen daños importantes sobre la cuenca del
de los ríos que se encuentran en esta zona. Otro dato importante en los tipos de inundación, pues es la falla en la infraestructura, la cual pues está asociada a los diseños de la misma, las fallas, la antigüedad y algunos, el tipo de obra que se ha realizado precisamente para ir atendiendo este tipo de fenómenos. En los procesos que originan principalmente inundaciones, pues está que la ciudad de Tuxtla ha experimentado un crecimiento urbano importante en las últimas 2 décadas, en la cual pues hemos identificado que estos tipos de situaciones generan cambio de uso de suelo, asociada a una especulación inmobiliaria que precisamente reconvierte la vocación del suelo en suelo urbano, la falta de planeación y expansión de la infraestructura, la cual no siempre presenta las mejores condiciones, en el cual se establece que todas las calles no presentan las mismas condiciones. La configuración fluvial de la ciudad está compuesta por el río Sabinal, que es el río más importante que atraviesa el centro de la ciudad y cual va a desembocar al río Santo Domingo, con la presa de la Angostura, en la cual se establecen 17 afluentes, los cuales bajan de las partes más altas tanto al norte como al sur de la ciudad y se concentran en la parte central. Para atender esta problemática, bueno, hemos construido lo que es el índice de vulnerabilidad por exposición a inundaciones a escala de agentes urbanos, en la cual hemos identificado que existen 19 colonias de las 58 que presentan un muy alto grado de inundación, las cuales se presentan en este color rojo. Solamente una colonia presenta grado alto, que es precisamente en la parte oriente. 22 presentan un grado medio y 15 colonias presentan grado bajo, que está en la parte poniente de la misma, y solamente una colonia que es en esta zona alta, pegado a la sierra del norte, que presentan un grado muy bajo de inundación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelino. Interesante la aportación. Vamos a dar paso, o le cedo la palabra ahora a la doctora Gabriela Narciso. Adelante, Gaby, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla con permiso. Voy a hablar rápidamente sobre los cambios de uso de suelo y sus impactos en el clima de las áreas urbanas. Sabemos que la calidad de vida en las zonas urbanas depende, entre otros factores, también del clima, ¿no? Que mantiene una relación de doble sentido, ya que el clima determina la adaptación de los edificios y la estructura urbana al contexto climático de la región, y a su vez, esta estructura urbana también termina influyendo en las condiciones microclimáticas. Este es un tema que se ha convertido en un campo de investigación e intervención muy interesante y complejo alrededor del mundo, en la medida que está asociado con sistemas dinámicos que actúan en diferentes escalas, desde la escala global hasta la escala local. El clima urbano, bueno, se entiende como las condiciones del clima, las superficies cubiertas por vegetación, por materiales de mayor capacidad térmica, como el asfalto, el concreto, el cemento y otros materiales típicos de las áreas urbanas. Y uno de los principales fenómenos del clima urbano son las conocidas islas de calor urbano. Aquí les pongo un perfil de una isla de calor. Este es el perfil clásico, donde las zonas urbanas más densamente urbanizadas presentan temperaturas más elevadas en comparación con las zonas menos urbanizadas, periurbanas, áreas agrícolas e incluso áreas de protección ambiental y parques urbanos con mayor índice de vegetación. Y para evaluar las islas de calor urbana tenemos que tener en consideración algunas características, como por ejemplo las características de la estructura urbana, sean el relieve, la morfología, tipo de suelo, presencia de cuerpos de agua, presencia de áreas verdes, los tipos de vegetación, características de uso de suelo, etc. También tenemos que tener en consideración los procesos climáticos que dependen de las variaciones diarias y estacionales sobre la región, y finalmente las condiciones meteorológicas
específicas bueno, de días particulares, como por ejemplo las que resultan de las condiciones de viento, nebulosidad y estabilidad atmosférica de estos días en particular. En México se han realizado diversos estudios para identificación de las islas de calor en diferentes municipios del país, utilizando diferentes técnicas, ¿no? Como, por ejemplo, el procesamiento de imágenes de satélite, el análisis de datos de estaciones climatológicas, también los recorridos urbanos y la aplicación de modelos, ¿no? Para dar un ejemplo. Pero hoy les voy a hablar específicamente del ejemplo de Tuxtla Gutiérrez, a partir de los resultados presentados en el artículo Urbanización y su relación con la isla de calor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, publicado recientemente en la revista Ecosistemas y Recursos Agropecuarios. Después podemos dejar el link para que hagan el download del artículo. El autor principal es nuestra compañera, la licenciada en Ciencias de la Tierra, Mariana Zafaleta Palacios, y algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de participar en este artículo, el doctor Emanuel, el doctor Williams y yo, ¿no? Sabemos que para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la falta de estudios sobre el fenómeno de las islas de calor demuestra que es un fenómeno que ha sido dejado, no ha sido tomado en cuenta en la generación de planes de ordenamiento territorial que se han llevado a cabo en esta región en los últimos años, ¿no? Y como esta amenaza no ha sido tomada en cuenta, podríamos tener no solamente el incremento de este fenómeno en los próximos años, en magnitud y extensión, sino también sería muy poco probable que pudiéramos establecer medidas de mitigación y adaptación a corto plazo. Para la generación de los resultados de este artículo, se utilizó el modelo MM5 para simular las condiciones meteorológicas en el periodo del 30 de abril al 6 de mayo de 2017, y este periodo fue elegido específicamente porque es la época del año más calurosa y donde hay menos lluvias, ¿no? en esta región, lo que favorece la mejor visibilidad del fenómeno isla de calor debido principalmente a la poca interferencia de la formación de nubes que son más comunes, especialmente en temporada de lluvias. Y para calcular la isla de calor sobre la ciudad se selecciona un punto de referencia, es este punto que está aquí ubicado en la zona periurbana al oeste de la ciudad y alejado de la zona urbana principal. De manera general, lo que observamos como resultados es que las primeras horas del día, la madrugada y la mañana, no presentan una isla de calor muy marcada. Las diferencias de temperatura entre la zona urbana principal y el punto de referencia no son muy grandes. Tenemos ahí una diferencia de 1 grado aproximadamente a las 6 de la mañana, pero a partir de las 12 del día, de la mediodía, ya se observa la presencia de una isla de calor con una extensión de aproximadamente 7 kilómetros cuadrados y una intensidad de cercana a 1.5 grados si comparamos la zona urbana principal, donde está la isla de calor, y el punto de referencia, con una ubicación predominante en el centro y en la zona poniente de la ciudad. Y a partir de las 3 de la tarde ya tenemos el registro de las mayores temperaturas en la zona, y la isla de calor sufre un desplazamiento hacia las zonas más bajas de la ciudad, y en este proceso de desplazarse reduce su extensión a aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, pero incrementa su temperatura a 34 grados Celsius, alcanzando así una diferencia, una intensidad de 2.5 grados en relación al punto de referencia, ¿no? Y bueno, también los resultados de este artículo nos muestran que el modelo MM5 subestimó las temperaturas para la estación Palacio, que es la estación que está en el centro. Y al considerar la diferencia en la aproximación de las temperaturas en la zona centro de la ciudad, podemos entonces deducir que la isla de calor tendría realmente una intensidad superior a los 5 grados. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos de contacto por si alguien tiene interés. Muchas gracias, Gaby. Es una de las últimas aportaciones que tenemos sobre islas de calor en la ciudad. En ese sentido, vamos a darle la palabra ahora al doctor Williams Vázquez,
que nos hablará de la importancia de las áreas verdes urbanas, las cuales pueden ser utilizadas como una medida de mitigación ante este fenómeno, ¿no? Adelante, Williams. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Espero ya se logra ver mi presentación. Adelante. Ok. Bueno, continuando con la parte de lo que venía comentando la doctora Gaby, la problemática de la expansión de la urbanización pues genera ciertos problemas ambientales. Hoy voy a hablar de las áreas verdes urbanas que están haciendo o cómo aportan ante el cambio climático como medidas de mitigación, sobre todo enfocado a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Entonces, como bien dijo la doctora Gaby, pues el incremento poblacional va generando ciertas problemáticas ambientales, el cual una de las principales que se manifiesta más en las ciudades son el aumento de calor por estas materiales que se utilizan en las diferentes construcciones, ¿no? Asfalto, cemento, concreto, y demás materiales que absorben mucha energía durante el día y esta la reemiten por la noche. Aquí muestro una foto de 1944, cómo era Tuxtla Gutiérrez, y se veía la poca población o la poca urbanización. Alrededor tenemos una zona de montañas con vegetación, y una foto del 2018 tomada actualmente. Vemos cómo la expansión urbana ha aumentado, y esto viene trayendo consecuencias. Pero si ustedes observan también en la imagen, tenemos algunas áreas verdes que podrían ayudar a reducir este impacto, ¿no? de la urbanización. Entonces, parte de estos proyectos que estamos realizando o trabajos de investigación que estamos realizando en la universidad confiere a estudiar estas áreas verdes, ¿no? Entonces, muestro aquí también cómo ha venido evolucionando la urbanización de 1892 al 2010 y cómo se ha venido expandiendo Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Cómo ha sido el cambio de uso de suelo, y las problemáticas que hemos encontrado actualmente viene desde la parte de deforestación en la parte alta, que esto viene a dar problemas también, que lo bien mencionaba el doctor Marcelino, inundaciones. También tenemos ya problemas de contaminación atmosférica por emisiones vehiculares, ¿sí? Ya anteriormente no presentábamos escenarios tan de congestionamiento vial, ahora ya los presentamos, y eso ha generado también problemáticas, ¿no? A la hora de las emisiones. Y el problema más acentuado es el de la isla de calor, que bien comentó la doctora Gaby, que hemos colaborado para la identificación de estas islas de calor, cuál es la intensidad, en la cual se observa muy bien en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez cuáles son las temperaturas que hemos alcanzado. Hemos llegado a temperaturas hasta de 44 grados en temporadas de verano, ¿sí? Se han manifestado ciertas temperaturas y son preocupantes, ¿no? Para la población. Pero ¿cómo ayudaría, ¿no? En las áreas verdes? Sabemos muy bien que toda la parte de la vegetación siempre tiene beneficios en el cual ayudan al mejoramiento, ¿no? En la calidad de vida de la población. Entonces, dentro de la ciudad tenemos ciertas áreas que conocemos como parques urbanos, ¿sí? Que son extensiones de áreas verdes en el cual se pueden utilizar como áreas recreativas de dispersión, para hacer ejercicio, para ir a hacer una actividad con la familia, que se encuentran dentro de la ciudad y que han sido o se han manifestado como áreas o puntos fríos dentro de una inmensa mole de calor, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de estudiar estas áreas verdes, identificar cuáles eran las diferencias que podríamos encontrar entre estos parques urbanos y la zona urbanizada con respecto a la temperatura, y identificamos entonces estos puntos fríos. Les comento que entonces tenemos alrededor de 195 parques que están establecidos, del cual 6 por su extensión se consideran parques urbanos de importancia,
como es el caso de, tenemos aquí, por acá la Reserva Ecológica El Cerro Hueco, que es conocido como el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, que ahí se encuentra. Otro que tenemos es el Parque del Retiro, que está por acá. Sí, son extensiones para recreación. Hay campos de fútbol y se realizan actividades ahí. Tenemos otro que es el Parque del Oriente, por este lado. Otro parque o jardín botánico, que así lo conocemos comúnmente en la ciudad, donde esta área es una extensión donde se tienen diferentes tipos de vegetación propias de la ciudad, de la zona, y es el punto más denso de vegetación que podríamos encontrar dentro de la ciudad. Y después tenemos otra extensión, otro parque que es muy conocido también, que es el Parque Deportivo Cañahueca, que por su extensión también ahí se realiza la mayor actividad recreativa que puede tener la ciudad. Entonces, ¿cómo están actuando estos parques o estas áreas verdes ante la mitigación para las islas de calor? Pues nos pusimos a hacer mediciones en esos parques utilizando equipos sencillos como el Hobo, que es un sensor que mide temperatura y humedad, y los dejamos instalados durante un periodo y observar cuál era esta diferencia térmica entre en las áreas verdes y la zona urbanizada, ¿no? Y esto es lo que encontramos. Prácticamente tenemos acá donde dice Palacio Nacional, vamos a observar que es la línea morada, cómo es esa zona más caliente, se fue en septiembre, el cual pues nos da una referencia en lo que es el Palacio Municipal. Esta es una zona densamente urbanizada y observamos que las temperaturas son más elevadas. En comparación con las otras tres parques que pusimos los instrumentos, observamos que las temperaturas son más bajas. Destacamos por mucho lo que es el Jardín Botánico, que es la línea roja que tenemos ahí, que es el área más densamente arbolado, ¿sí? El cual observamos que sus temperaturas son bajas en comparación a los otros dos parques, o sea, tenemos temperaturas frías, y eso es por la cantidad de vegetación que tiene ese pequeño jardín botánico, ¿no? Entonces, empezamos a observar que sí, realmente las áreas verdes son puntos fríos o islas frías que tenemos dentro de las islas de calor, ¿no? Y que pueden ayudar a mitigar este efecto, ¿no? A partir de eso también realizamos recorridos, o nos dimos a la tarea de realizar recorridos con respecto a la movilidad, ¿no? La población siempre anda en cuestiones de movilidad, nos andamos transportando de un punto a otro y tomamos una avenida principal, el cual recorre desde el lado oriente hasta el lado poniente, de extremo a extremo de la ciudad, que es una de las vías principales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y lo que hicimos es hacer una medición puntual y ver cómo variaba la temperatura, y observamos los puntos verdes, que son los puntos fríos, donde empezamos a pasar zonas con vegetación. Los puntos amarillos están alrededor de 31 a 33 grados, que son las zonas más urbanizadas, y los puntos verdes están alrededor de 29, 31 grados, o sea, hay una diferencia aproximadamente 3, 4 grados, y observamos esta diferencia de importancia por las áreas verdes que están presentes en esa zona. Para esto nos apoyamos también, que es parte de la investigación que estamos realizando en el instituto, pues necesitamos instrumentación y estamos desarrollando instrumentos de bajo costo, como los que propongo acá, que es una forma alternativa de hacernos de más instrumentación. También estamos empleando ahora sí, drones, nueva tecnología, del cual nos va a aportar también para los estudios posteriores hacia estas problemáticas ambientales. Ya concluyendo, entonces, se demuestra que efectivamente las zonas o las áreas verdes son de importancia, una porque reducen la temperatura, y otra también se han bien conocido, ¿no? Que son zonas de amortiguamiento para el ruido, pueden captar mayor cantidad de agua. Entonces, si nosotros mantenemos las áreas verdes en las zonas altas, pues vamos a reducir un poco los estragos sobre inundaciones en las partes bajas por esta captación de lluvia, ¿no? Y son propensos a captura y almacenamiento de carbono. Bueno, esa es toda mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Williams. Hacemos del conocimiento de las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, que pueden dejarnos sus preguntas ahí a través de los comentarios, y los compañeros encargados de las redes sociales nos harán el favor de proporcionarlas para poder atenderla, ¿no? Al final de las presentaciones también pondré los correos electrónicos personales de los compañeros para que en caso de que tengan alguna duda puedan consultarnos directamente con ellos, ¿no? Entonces, damos la palabra a la última presentación, la participación de la doctora Andrea Venegas, quien nos hablará de la importancia de la educación ambiental ante estas problemáticas. Adelante, doctora. Muchas gracias, buen día a todos y gracias por la oportunidad de compartir unas reflexiones. Como bien ya comentaba el doctor Emanuel, pues yo voy a platicar brevemente acerca de la educación ambiental y la participación social como estrategia de adaptación al cambio climático, y que bueno, también la educación ambiental es clave para la mitigación de distintos problemas ambientales. Para empezar, pues es importante mencionar que la educación ambiental dirigida hacia el cambio climático para generar cultura sobre el cambio climático está en la política internacional. Podemos identificar como el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 13 de Acción por el Clima, en donde se señala que es importante la creación de una cultura climática. También en el mismo Acuerdo de París, en el preámbulo de este acuerdo se señala la importancia de la educación ambiental. Estos dos, pues, son solamente algunos instrumentos de la política internacional que hacen referencia a la importancia de la educación ambiental en atención a las problemáticas ambientales en general, pero también en especial al cambio climático. En la política nacional, pues tenemos la Ley General de Cambio Climático, en donde precisamente uno de los objetos de la ley es generar también estrategias de educación ambiental y pues que también tanto la federación como los estados tienen pues la obligación de promover estrategias de educación ambiental. En la Estrategia Nacional de Cambio Climático se considera a la educación ambiental como un pilar clave para, pues, dar ahora sí fundamento a las estrategias tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Y en el programa sectorial de medio ambiente, el más reciente que acaba de publicarse, se le da también un peso importante a la educación ambiental. A nivel estatal, pues también tenemos ejemplos de instrumentos de política pública en donde se señala precisamente la relación que existe entre la educación ambiental y la atención de problemas en específico del cambio climático. En el Programa de Acción Climática del Estado de Chiapas, el PACH, pues ahí se establece que la educación ambiental debe ser clave y se debe de trabajar tanto en la educación formal, informal y no formal, para precisamente disminuir los problemas ambientales y tener una población que pueda hacer frente ante pues la problemática asociada al cambio climático. En la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas se señala la importancia de la educación ambiental, al igual que en la Ley de Adaptación y Mitigación ante el cambio climático del Estado de Chiapas. Y un documento que también es clave y referente para los educadores ambientales en el Estado de Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, sobre educación ambiental, es el Plan de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en el Estado de Chiapas bajo condiciones de cambio climático. Entonces, bueno, como podemos ver, en el Estado se han trabajado en Chiapas se han trabajado diferentes instrumentos de política pública y también han dado lugar a diferentes estrategias también a nivel municipal para generar precisamente acciones de educación ambiental. Pero ¿por qué es importante esto? Pues el cambio climático, para atender la crisis climática, es necesario que generemos precisamente condiciones en donde nuestra población pueda tener un pensamiento crítico, que también se pueda fomentar el trabajo colaborativo y participativo, que cada vez exista mayor compromiso social y una ciencia
transdisciplinaria, y también es clave el generar espacios de diálogo. Para todo esto, la educación ambiental se considera que puede ser una alternativa para hacer frente a este reto de la complejidad del cambio climático. En una publicación que es reciente de González Gaudiano en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, precisamente señala estos autores que la triple hélice, considerando a lo científico, lo político y social como engranajes claves para generar precisamente condiciones adecuadas para hacer frente al reto de la complejidad del cambio climático. Desde la ciencia, pues tener una ciencia que precisamente existan diálogos de saberes, una ciencia que esté comprometida con la sociedad, una ciencia que apueste por la transdisciplina. Desde lo político, que sean políticas que trasciendan solamente a las normativas y que la sociedad se involucre en la acción, y desde lo social, en donde la población esté consciente de la necesidad de participación. La educación ambiental y la participación social. Pues para empezar, la educación ambiental es clave para generar procesos de participación social. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a ciertos autores, es necesaria la participación social para generar capacidad de respuesta en la población, y la capacidad de respuesta es clave para hacer frente al cambio climático como una estrategia de adaptación. Entonces, esta capacidad de respuesta va a estar mediada por la percepción del riesgo que tenga la población. Esta percepción del riesgo está relacionada precisamente con las representaciones sociales que tenga la población acerca de la problemática socioambiental, acerca de precisamente de las condiciones derivadas del cambio climático, etcétera. Entonces, esta capacidad de respuesta está mediada por la percepción del riesgo, y esta percepción del riesgo está influenciada por la cultura, y la cultura, pues sabemos que involucra una serie de aspectos, tanto valores, conocimientos, capacidades. Entonces ahí es en donde entra la educación ambiental. La educación ambiental no solamente para informar, sino para precisamente generar o fortalecer capacidades y crear o construir conocimientos que replanteen relación sociedad-naturaleza. Se necesita una educación ambiental que promueva una mayor reflexión de la realidad socioambiental, una mayor participación en respuesta precisamente a la problemática socioambiental, y pues todo esto se debe ser mediado por una acción social, ¿no? Que esta acción social va a derivar precisamente de generar una conciencia ambiental. La educación ambiental es un mecanismo para el desarrollo de experiencias de aprendizaje, educativas de aprendizaje-servicio. Y por último, pues ya tenemos muy poco tiempo, pues nada más quiero mencionar acerca de que, bueno, en Tuxtla tenemos el caso de la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que precisamente en estos dos programas educativos, desde la educación ambiental formal, se han generado algunos ejemplos, algunas experiencias precisamente de cómo es importante cada vez formar más jóvenes que sean agentes de cambio y que estén conscientes ante la problemática socioambiental y que estén capacitados para hacer frente al cambio climático con estrategias de adaptación y mitigación. Pues eso sería todo, les agradezco mucho y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias a la doctora Andrea por su participación. Vamos a despedir la participación a través del espacio otorgado a través del programa de investigación y cambio climático en este congreso. Agradecemos mucho la oportunidad.
Nosotros nos quedamos transmitiendo en la liga para quienes gustan seguir expresando sus dudas o sus inquietudes. Nos quedamos un momentito más, pero agradecemos el espacio otorgado por el Congreso, ¿no? En este sentido, antes de dar paso a las preguntas, les compartiré los datos de todos nuestros compañeros. Nada más, permítanme tantito. Ok. Bueno, no sé si ya se alcance a ver. Todavía no. Y ya se me bloqueó la pantalla. Bueno, mientras que aparece, los datos personales, daré lectura a una de las preguntas realizada por Fabiola Altúzar, quien nos pregunta cómo influyen las condiciones ambientales presentadas en la dispersión de contaminantes atmosféricos en la ciudad, tanto en temporada húmeda como en la seca. Si nos pueden apoyar, Williams o Gaby. Voy, ok. Bueno, interesante pregunta, ¿no? Sí, las condiciones que se presentan en la ciudad prácticamente han favorecido mucho a la dispersión de los contaminantes. Afortunadamente, para la ciudad tenemos entradas de corrientes que se llevan los contaminantes que se puedan quedar almacenados, pero eso no indica que siempre va a ser de esa forma, ¿no? Ha existido eventos en el cual hemos tenido estancamiento de los contaminantes en la ciudad y es algo que también estamos estudiando, ¿no? Estamos tratando de ver cuáles son las afectaciones que pueda tener la urbanización sobre todo en las capas de mezcla, ¿no? En las alturas de capa de mezcla. Y hemos encontrado capas de mezcla muy bajas, sobre todo en las mañanas, en algunas épocas, sobre todo en temporadas frías, ¿sí? En la cual, pues sí, se puede llegar a retener los contaminantes, pero son muy, no es continuamente, entonces, este problema. Entonces, las condiciones ambientales para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez sí son favorables para la dispersión de contaminantes. Hemos tenido episodios también en temporadas de seca cuando empieza la parte de estiaje, pues con las condiciones o eventos de incendios forestales a los alrededores de la ciudad, y pues los vientos que vienen de esas zonas de las montañas, pues arrastran estos contaminantes y sí los llegan a depositar a la ciudad. Entonces ha existido esta problemática también que actualmente se está viendo cómo sería este estancamiento y la dispersión de estos contaminantes en el futuro, ¿no? Desafortunadamente no tenemos una red de monitoreo establecida en la cual podamos identificar qué contaminantes se están concentrando más en la ciudad, pero de que existe un problema ya de contaminación, no existe, ¿no? Entonces, algo que necesitamos es trabajar en conjunto, tanto academia como gobierno, para que podamos establecer una red de monitoreo y podamos identificar realmente cuáles son los gases contaminantes que están afectando a la ciudad, si hay presencia de ozono, en qué medida está presente, si qué tiempo se tardan estos contaminantes estancados, porque eso no lo hemos podido determinar, pero vuelvo a repetir, afortunadamente las corrientes que entran de las montañas o bajan de las montañas arrastran estos contaminantes y no acumulan los contaminantes sobre la ciudad. O sea, hay una buena dispersión de estos contaminantes. Gracias. No sé si Gaby gusta. Gracias. Gracias, doctor Williams. Ahora hay otra pregunta más realizada por Tania Smatsech. Nos pregunta que cómo se puede influir en la percepción social para poder tener una adecuada educación ambiental. A veces no se percibe un riesgo cuando sí lo hay.
Creo Ok, que esta bueno, pregunta ahí para la doctora Andrea. sí, muchas gracias. Pues yo creo que es una muy buena pregunta y lo que yo diría es que si bien la información, el compartir información no lo es todo, sin embargo, se considera que el primer nivel de participación para incentivar la participación en una población precisamente es la información. Entonces, el compartir información certera, organizada y bien dirigida hacia la población, considero que es el primer paso precisamente para que la población pueda tener una percepción social ante el riesgo y también pues independientemente de eso, pues también empezar a construir capacidades, ¿no? O sea, que los procesos de educación ambiental además de informar, vayan más allá, ¿no? De construir capacidades y eso implica procesos, pues no a corto plazo, sino a mediano o largo plazo, ¿no? De generar, bueno, hacer conciencia y construir capacidades al respecto. Eso es lo que respondería. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctora. Creo que ya no tenemos una pregunta más. Voy a ver si ahora sí puedo presentar los datos. A ver. Es que tengo unos problemas de conexión terribles. Bueno, ahí están los datos. Cualquier duda que quieran abordar de una manera más extensa o más a profundidad, dejo los contactos de mis compañeros quienes tuvieron la participación el día de hoy. Ustedes pueden contactarlos a través de sus correos electrónicos institucionales y también pueden seguirnos todas las actividades que presentamos a través del instituto, de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, del posgrado en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, a través de nuestro Facebook, de las redes sociales y también a través de nuestra página oficial que es https://iger.unicach.mx. Entonces, agradezco mucho la atención. En caso de ya no haber más dudas, agradezco mucho la atención. Fabiola Altúzar agradece las respuestas del doctor Williams. No nos queda más que agradecer a todos el interés y, bueno, ofrecer una disculpa más que nada por lo ocurrido previamente. Y pues hasta acá nuestra participación. Gracias a todos, compañeros, gracias a todos por sus aportaciones. Sabemos que Tuxtla Gutiérrez seguirá dando mucho de qué hablar, con todos los problemas que estamos experimentando, pero también está el quehacer de nosotros para poder atenderlos, darlos a conocer y proponer algunas medidas, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias a ustedes, gracias a todos por seguirnos en redes sociales, y tengan todos un muy buen día.